El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos con Juan Moreno para hablar acerca de Largo Caballero. Juan Moreno fue dirigente de Comisiones Obreras durante los años 80, secretario de Relaciones Internacionales también en comisiones y miembro del Partido Comunista del Comité Central durante esa primera legislatura. Además ha escrito bastante sobre la historia de Comisiones Obreras, historia que además aquí nos interesa bastante, así que ya haremos algún episodio, o eso espero. Y pues en este caso venimos a hablar acerca de un tema diferente, que es La leyenda negra de Largo Caballero. Un libro que ha salido con Almuzara, editorial que tengo que admitir que nos cuida mucho y que es estupenda. Y bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Nosotros también, porque de hecho cuando nos mandaron el correo de que se publicaba este libro, yo tengo que admitir que a mí me hizo especial ilusión porque justo andaba detrás de un libro que leer sobre Largo Caballero. Porque sí que es verdad que yo he leído bastante sobre Negrín, y esto los espectadores y los oyentes lo saben. Sin embargo, sí que es cierto que Largo Caballero es una figura que me atrae profundamente, porque al final hay también mucho de mito, ¿no? En torno a esta figura. Te iba a decir que, bueno, la primera pregunta era de esta entrevista, breve entrevista, es un poco acerca de a qué se refieren cuando se califica a Largo Caballero como un hombre de acción y no un intelectual, porque recordemos que en esa época el Partido Socialista tenía varios tipos, digamos, de políticos, ¿no? Una rama intelectual, quizá con Besteiro, Negrín, y a Largo Caballero le tocaba ese papel de hombre de acción. Sí. Bueno, Javier, yo quería, si me permites, decir antes de responder a esta pregunta, algo que es que me lo preguntan muchos amigos. Es decir, ¿por qué he escrito yo este libro, no? Es decir, ¿por qué ahora una biografía de Largo Caballero y por qué la he escrito yo, no? ¿Por qué ahora? Bueno, el propio título alude a una campaña que hay en la actualidad. Es decir, Largo Caballero siempre ha tenido, digamos, una leyenda negra, pero en la última etapa, desde que el Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa de Vox, le retiró a él y a Indalecio Prieto el nombre de las calles, pues para justificar eso, los medios de derecha y de extrema derecha en este país se han lanzado a presentar a Largo Caballero como si hubiera sido el mayor causante de la Guerra Civil Española y el extremista principal de la historia de la República o incluso de antes, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es por lo que quise yo hacer un relato militante, ¿eh? Mi biografía no tiene nada que ver con las biografías académicas, por ejemplo, la de Julio Aróstegui, que es la biografía de referencia de Largo Caballero, sino que es un relato militante. Es decir, yo quise reivindicar la figura de Largo Caballero y creo que a estas alturas el que yo no haya sido nunca miembro del militante del PSOE ni de la UGT, sino más bien siempre he estado en comisiones obreras y en el PC, como decías tú antes, pues a alguna gente le extraña. Y yo creo que a estas alturas eso no debería de causar extrañeza. Debo decir, para terminar este rodeo que he dado, que la pandemia ha ayudado de alguna manera, porque mi primera idea fue hacer un artículo más contra esa injusticia, esa alcaldada que llamo yo de Martínez Almeida. Pero el artículo, según lo iba escribiendo, iba haciéndose largo y ya puesto, dije, bueno, pues yo tiro. Entonces, como tercera razón menor, pero para mí tiene un cierto interés, yo conocí en México al hijo de Largo Caballero, año 89.
90. Entonces, me pareció una persona maravillosa. Por cierto, él era militante comunista, no del PSOE, y fue recordando eso y recordando que busqué durante semanas las memorias de Largo Caballero que se editaron en México en el 56 y desaparecieron prácticamente, y sabiendo que el PSOE no había hecho mucho para difundir esas memorias, ni siquiera ya en democracia, porque son unas memorias un poco amargas y un poco, digamos, duras con algunos personajes. Entonces, yo recuperé la lectura de aquel libro que leí cuando lo encontré, y todo eso me animó a hacer este libro. Luego, esta no acusación, esto que se dice de Largo Caballero, que no era un hombre, que no era un intelectual, que era un hombre de acción, bueno, eso lo dicen hasta partidarios de él, como Rodolfo Llopis, es que eso es una evidencia. No era un intelectual, es un hombre que desde muy pequeño, ahora no me recuerdo desde qué edad, tuvo que dejar los estudios, no hizo y no pudo reanudar los estudios. A los 7 años estaba trabajando como cajista, llama él con ironía, que no suele usar la ironía en sus memorias, pero es una pena porque tenía sus golpes. Se dice que trabajó de cajista, quería decir que era un niño que daba engrudo a las cajas de cartón para pegarla en un sitio que debía ser infame para trabajar un niño, ¿no? Entonces, a diferencia de Indalecio Prieto, que también era un hombre de acción, pero sobre todo de Besteiro y de otros intelectuales que tenía el Partido Socialista, pues Largo Caballero era un prototipo del militante obrero, surgido de la propia clase obrera, y en ese sentido pues no era un intelectual, pero escribió muchísimo, muchísimas cosas, y algunas de ellas son muy... Creo que cuando han editado finalmente las obras completas a Largo Caballero, ahora no recuerdo, pero son una cantidad de tomos grandes. Es decir, que él era un autodidacta en todo el sentido. Obviamente, eso le llevó a tener algunas limitaciones, pero por otro lado tampoco puedo decir que era un ignorante en absoluto. Era un hombre que hizo unos esfuerzos muy grandes por corregir esa falta de formación, y leyó muchísimo y trató un poco de formarse, pero evidentemente no era un intelectual. De hecho, esto lo comparte quizá con Pablo Iglesias Pose, que también es un hombre más de acción que un intelectual también, y desde luego pues una persona que aprendió muchísimo leyendo y no, digamos, a través de una formación académica. A mí este hecho me parece muy interesante porque se habla de, pues eso, de los diferentes personajes del Partido Socialista durante esta época, y eso. Por otra parte, me gustaría apuntar una cosa, y es que en mi opinión, el Partido Socialista tiene un problema con la memoria de su pasado, y de hecho esto es una cosa que ya hace unos programas se lo trasladamos a Luisa Carcedo, que es la presidenta actual de la Fundación Pablo Iglesias, donde bueno, pues se podría hacer un esfuerzo mucho mayor por intentar de alguna manera recuperar la memoria y lo que fue la trayectoria de ciertos políticos socialistas que están a día de hoy rehabilitados, como es el caso de Negrín, pero olvidados. Por otra parte, la verdad es que me pareció muy interesante, bueno, pues la función del Partido Socialista, y concretamente la de Largo Caballero, durante lo que fue la dictadura de Primo de Rivera, que es un momento, desde luego, importante, anterior a la República, que quizás es el periodo donde Largo Caballero comienza, digamos, a tocar un mayor poder, que a través de, por ejemplo, de ministerios. Y me pareció muy interesante estas actuaciones durante la dictadura de Primo de Rivera. Si nos puedes contar un poquito más. Bueno,
evidentemente, la actuación de Largo Caballero durante la dictadura es uno de los puntos que algunos críticos o algunos observadores consideran negativos. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que la posición de la actitud de Largo Caballero de no dimitir de los puestos que tenía la UGT, de la que él era ya secretario general desde el año 1918. Siempre en la UGT y en el PSOE el presidente estaba por encima. El presidente era Pablo Iglesias, pero ya estaba un poco enfermo. La actitud de Largo Caballero de no dimitir del puesto de vocal del Consejo de Trabajo, que era un órgano consultivo, donde había empresarios, donde había el ministerio, dependía del Ministerio de Trabajo, etcétera, pues es una actitud que no es personal de él, una actitud del partido. Prácticamente es una minoría del partido y de la UGT. En la UGT casi nadie, pero en el partido sí hubo una fuerte discusión donde están De los Ríos y Besteiro como mayores opositores, De los Ríos y Prieto, mientras que Besteiro y Pablo Iglesias apoyan la misma decisión, que es la de no dimitir. ¿Por qué? Y esto lo explica mejor que Largo Caballero, lo explica Julián Besteiro. Es decir, el golpe de Primo de Rivera fue un autogolpe montado entre un sector del ejército y el propio rey. El propio rey, que había llevado al país a desangrarse en la guerra de Marruecos, se escuda en la anarquía y la violencia que hay en el sindicalismo, fundamentalmente en Cataluña, por los anarquistas, y dan un golpe de Estado. Pero claro, lo que dice el Partido Socialista, dice, bueno, pero no es un golpe de Estado contra la democracia. La monarquía de la Restauración no es una verdadera democracia. El Parlamento, que es lo que ha suspendido el rey y Primo de Rivera, es un Parlamento fraudulento, que está elegido a dedo por el ministro de la Gobernación correspondiente. Todo el mundo sabía que los diputados, cuando el rey nombraba un jefe de gobierno, se disolvían las Cortes y luego salía la composición que quería el ministro de la Gobernación. No eran elecciones en absoluto limpias y transparentes. Por otro lado, el Partido Socialista decía, bueno, nosotros no tenemos fuerza de este golpe, no podemos tener simpatía con este golpe que es salvando todas las distancias, como si se hubiera, como cuando durante la dictadura de Franco declaraban el estado de excepción, como si no fuera suficiente excepción la dictadura de Franco. Declaraban, pues eso era lo mismo. El régimen de la Restauración no era un régimen democrático. El directorio lo que hacía era agravar algunas cosas y sí, facilitar la represión sobre los que el gobierno consideraba enemigos, que fundamentalmente eran los anarquistas, por la izquierda me refiero, y el pequeño Partido Comunista, pero el Partido Comunista tenía muy poca fuerza. Y a ellos, es verdad, les represaliaron duro. Pero el PSOE y sobre todo la UGT tenía montado, tras largos años de sacrificio en un régimen semiliberal, había conseguido montar una amplia red de asistencia a los trabajadores, de mutualidades, de cooperativas, de casas del pueblo, de toda una serie de cosas que también la presencia en esas instituciones facilitaba el que los trabajadores del movimiento obrero tuvieran una fuerza y tuviera además algunas ventajas los trabajadores en sí mismos, no solo las organizaciones. Entonces, arriesgarse a enfrentarse contra una dictadura que no es muy diferente de lo que había anteriormente, sin tener fuerza, era desmantelar el movimiento obrero a cambio prácticamente de nada. Esa fue la actitud pragmática que adoptó. Que yo creo que efectivamente no fue un colaboracionismo, puesto que ellos no saludaron a la dictadura de Primo de Rivera ni se unieron a ella. Y luego en el caso, pero Largo Caballero, que es el biografiado, es el que ha cargado
Él aparece como el colaboracionista. Nadie se mete con Besteiro. Y Besteiro estaba totalmente de acuerdo en seguir participando. Lo que pasa es que los cargos institucionales eran más de la UGT que del PSOE. Entonces le corresponde a Largo Caballero, y ya cuando Largo Caballero acepta ser miembro del Consejo de Estado, que es lo más discutible, porque el Consejo de Estado ya sí era un órgano político, pero consultivo, pues lo hace dentro de la misma lógica. Y bueno, luego, en todo caso, diría algo más en el sentido de que para Largo Caballero, como muchas cosas, esto era absolutamente instrumental. Lo importante era el movimiento obrero, consolidar lo que había sido toda la difícil construcción del movimiento obrero, salvarlo y prepararlo. Cuando vio que la dictadura estaba decayente, se pasa, digamos, a las posiciones de Prieto y de los Ríos, y mete a la UGT en el movimiento revolucionario para traer la República, mientras que Besteiro seguía siendo renuente a hacer un movimiento revolucionario. Pero bueno, lo dejo ahí. Me parece una reflexión bastante interesante y me parece además un tema que sin duda alguna fue controvertido. Largo Caballero llega a puestos realmente importantes, aparte de ese órgano consultivo del que hemos hablado antes, ya durante la República. ¿Cuáles fueron sus medidas destacadas, digamos, durante su paso por los ministerios? Concretamente el Bueno, Ministerio de Trabajo. vamos a ver. Largo Caballero, como decía antes, da uno de sus giros. Y entonces, cuando la dictadura de Primo de Rivera convoca una asamblea nacional, para crear una especie de parlamento de la dictadura, hay un debate en el Partido Socialista. Y ahí Largo Caballero cambia. Y Largo Caballero es contrario a participar en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Pues porque él ve que eso ya es otra cosa distinta, compromete más al Partido Socialista y a la UGT en una obra del propio dictador que estaba ya un poco. Todos sabemos que Primo de Rivera, pues una de las cosas que hizo fue aplaudido al principio porque había muchas obras, mucho trabajo, pero todo eran con la máquina de hacer dinero, y llegó un momento en que aquello no daba para más, entró en decadencia, y entonces Largo Caballero se apunta al movimiento revolucionario republicano, que fundamentalmente hasta ahora lo llevaban republicanos burgueses o disidentes del monarca, gentes que como Alcalá Zamora, pues habían sido ministros y los había cesado el rey y estaban resentidos o lo que fuera, pero eran fundamentalmente gente liberal, gente de la propia burguesía, más algunos elementos socialistas como Prieto y de los Ríos. Entonces, Largo Caballero apuesta por formar parte del Comité Revolucionario y es encarcelado en 1930 cuando hay un intento fallido de implantar la República. Aquí abro un paréntesis para decir que a algunos les puede llamar la atención. Uno de los artífices de ese movimiento fallido, que era por una parte el movimiento obrero que tenía que hacer una huelga general, eran también militares republicanos que se iban a alzar. Uno de los militares que se alzaron es Queipo Castellano, el que ahora se le ha retirado la tumba de ahí en Sevilla. Pues este tipo, que terminó siendo un fascista total, fue uno de los artífices del movimiento republicano revolucionario de 1930 fallido. Entonces, en 1931, cuando llega la República en abril, sin disparar un solo tiro, tras las elecciones aquellas municipales, Largo Caballero asume el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo era como anillo al dedo a Largo Caballero. Hizo muchísimas cosas, pero yo solamente voy a decir dos cosas. Una previa es que Largo Caballero, ni en sus memorias, que se llaman Mis Recuerdos, ni en la historia de el libro grande que hizo aparte sobre
la Guerra Civil, la Guerra de España, que fue un libro mucho más grande. Prácticamente no le dedica nada a su etapa de ministro de Trabajo, donde estuvo 1 año y pico, 2 años. No le dedica nada y fue un grandísimo ministro. No solamente la ley de la jornada de las 8 horas hizo una reforma a la ley para que fuera efectiva, porque hasta entonces no era efectiva la jornada de 8 horas, por supuesto que significaba 48 horas, es decir, no era por 5 días, sino que era por 6 días, ¿no? Pero eso fue una gran ventaja porque anteriormente en la práctica eso no se cumplía. Entonces él modificó la ley para que eso fuera efectivo. Y lo más importante es que llevó eso al mundo agrario. El mundo agrario entonces era muy importante. Es decir, desde el punto de vista del empleo, del número de trabajadores, eso no se aplicaba. En el campo se trabajaba lo que el dueño consideraba necesario. Hizo otras muchas leyes. Largo Caballero, yo le dedico un capítulo entero, tiene una gran trayectoria internacional. Desde 1919 participa en el Consejo de Administración de la OIT, bueno, en la OIT, después en el Consejo de Administración, participa en el sindicalismo internacional y está muy implicado. Y uno de sus propósitos como ministro de Trabajo fue que todos los convenios internacionales de la OIT fueran ratificados y aplicados a la legislación española. Cuando la diputada Clara Campoamor, que era la que luego se significó y se había significado mucho como defensora del voto de las mujeres, y era una mujer republicana que quería Largo Caballero, pero le reprocha en las Cortes lo que llama una hemofilia legislativa, es decir, que Largo Caballero, en los 2 años que fue ministro, hizo más leyes sociales y laborales, y eso se documenta, que durante no sé cuántos años llevaba de Tercera República en Francia. No sé si ya desde el 70, desde el 71 al 32, pues 60 y pico años de Tercera República. Entonces él hace una legislación muy abundante y él se defiende diciendo, cuando le acusan de hacer una legislación socialista, y él dice, ¿qué leyes socialistas? Estas son leyes sociales, no socialistas, leyes que se harían en cualquier país democrático de Europa. Es simplemente trasladar a la legislación española los convenios internacionales de la OIT. Desde luego es bastante interesante esa reflexión y eso que comentas sobre la cantidad de leyes, ¿no? Llevadas a cabo por, digamos, el Ministerio de Trabajo en esos años, porque vienen a cambiar lo que es el panorama laboral y por otra parte porque encienden a las fuerzas reaccionarias. De hecho, al final, la victoria en la guerra civil de estas fuerzas no deja de ser la vuelta a lo anterior, con cambios, pero desde luego la restitución de lo que ellos llamaban el orden, ¿no? O lo que tenía que ser el orden con ellos a la cabeza. Otra cosa que me parecía interesante o hecho a destacar era el tema de la Revolución del 34. Porque claro, la Revolución del 34 también es una cuestión que sí que es cierto que pone de manifiesto diversas posturas dentro del Partido Socialista. Y claro, la postura, por ejemplo, de, pues mira, Negrín, que yo he leído mucho sobre él, y la de Largo Caballero eran bien distintas. ¿Cuál fue la posición de Largo durante este acto, o sea, durante esta revolución que a día de hoy es algo de lo que se habla mucho? Bueno, pues curiosamente un poco Largo Caballero, que yo digo en el libro y sostengo que para los historiadores, tal vez, no digo porque le discriminen por ser un obrero que viene de muy abajo, no por eso, sino porque esa falta de a lo mejor de sutileza, formación, le lleva a Largo Caballero a veces a ser un personaje brusco en sus formas de actuar. Los historiadores han visto con más simpatía a otros personajes, ¿no? Y suelen
cargarle a Largo Caballero a veces las cosas negativas de las que exculpan a otros. Por ejemplo, en el caso del, ya lo hemos hablado, de la dictadura de Primo de Rivera, a Besteiro prácticamente apenas le señalan. En la Revolución del 34, Largo Caballero no está solo. Sorprendentemente, digo sorprendentemente de alguna manera, Indalecio Prieto, que está en unas posiciones más moderadas, se suma entusiasta a la propuesta a la propuesta mayoritaria de ir a desencadenar una revolución para impedir la llegada de la CEDA al gobierno y lo que consideraban el preludio de la implantación de una dictadura fascista en nuestro país. Entonces, Largo Caballero, ¿por qué llegó a estas posiciones? Bueno, pues él, por un lado, y ya he dicho que prácticamente él no le dedica nada en sus memorias a su obra como ministro de Trabajo, pero él ve que, por un lado, está en riesgo las reformas del bienio republicano, es decir, que no solamente las de su ministerio, sino la reforma agraria, otras cosas, empieza el gobierno radical sostenido por la CEDA, empieza a desmantelarla y amenazar también con prohibir o desmantelar el Estatuto de Autonomía de Cataluña y bloquear el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Largo Caballero se siente decepcionado con la República Burguesa. Es muy importante decir que Largo Caballero, a lo largo de toda su trayectoria, siempre en sintonía, creo yo, con el pensamiento pablista, que está inspirado en parte por el socialismo francés de Jules Guesde, de Paul Lafargue, es muy gradualista y ellos confiaban mucho en que poco a poco se fuera avanzando. Cuando ve que esos avances se retrocede, él se siente decepcionado con la República Burguesa. Y ahí viene el periodo en el que, mal aconsejado, según algunos, por Louis Araquistain, él se echa en brazo de la idea radical, es decir, viene el fascismo. Ya está en Italia, ya está en Alemania. Louis Araquistain ha sido embajador en Alemania durante el ascenso de Hitler al poder, lo ha vivido y él se convierte en el asesor principal, en el consejero principal de la idea de que hay que adelantarse al golpe de Estado fascista. Entonces, preparan esa revolución del 34, que es un fracaso estrepitoso, y lo hacen sin agotar, esa es la crítica de Manuel Azaña fundamentalmente, sin agotar otras posibilidades. Primero, no estaba claro que eso fuera a desembocar en el fascismo. La prueba es que hubo elecciones y las ganó el Frente Popular. Es decir, que no llegó a consolidarse esa idea de que a través del ingreso de la CEDA en el gobierno se iba a implantar una dictadura fascista. Ahí se equivocaron en el análisis. Bien es cierto que todo lo que estaba pasando en Europa alrededor indicaba que también aquí, ya estaba en Portugal también, aquí iban a ir a lo mismo. Entonces, Largo Caballero no se arrepiente de la revolución del 34. Él cree que se organizó mal, que se podía haber organizado peor, mejor. Y en eso coincide Santiago Carrillo en sus memorias. Santiago Carrillo, que ha sido un hombre luego en democracia con unas posiciones de izquierda, eurocomunistas, moderadas, él dice lo mismo que Largo Caballero, que la revolución del 34 fue necesaria y que estuvo mal organizada. No hace una autocrítica sobre que fuera un error. Ahí hay muchas polémicas y muchas discusiones en las que yo no voy a entrar ahora, pero lo cierto y verdad es que eso es lo que más ha marcado
en lo que más ha basado la derecha para justificar esa leyenda negra de Largo Caballero. El tema de que la revolución del 34 fue un acto antidemocrático de no aceptación de las elecciones que había ganado la derecha en el 33, y eso es lo que justifica el alzamiento, el alzamiento nacional de los militares en el 36, cosa absolutamente incierta porque todo el mundo sabe que cuando las izquierdas ganan las elecciones en febrero, la conspiración militar está ya en marcha. De hecho, esto me parece interesante, el tema, la última frase que comentaba sobre la conspiración. Hay un libro muy curioso de Ángel Viñas que siempre recomendamos, porque Ángel Viñas es un personaje que, por cierto, también ha estado en esta casa y que, desde luego, ha escrito muchísimo acerca de esta conspiración. eh, y bueno, pues tiene varios libros acerca del tema, ¿no? La verdad es que, bueno, ya llegada la guerra civil, Largo Caballero llega a su mayor, digamos, cota de poder, siendo presidente del gobierno en torno al 36 y en mediados del 37. Bueno, finales del 36, mediados del 37. Su gobierno estuvo marcado pues por la iniciación del, por ejemplo, Ejército Popular, que luego cristalizó y comenzó a ser, digamos, más operativo y sobre todo mejor organizado ya durante la época de Juan Negrín. Y bueno, pues también destacó por, desde luego, la cantidad de enemigos políticos que le salieron en esa época. Porque mi pregunta era un poco, Largo Caballero llega al gobierno en un momento crítico, digamos que consigue salvar los muebles, porque el avance sobre Madrid era prácticamente imparable, la situación se estabiliza y luego cae a mediados del 37 y digamos que llega ya al poder Negrín, pero cae, ¿y por quién cae? Que esa es la pregunta. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que Largo Caballero llega al gobierno, acepta la presidencia del gobierno, cuando la guerra ya está empezada. No solamente el jefe del gobierno, Casares Quiroga, tiene que dimitir porque había sido negligente y no se había dado cuenta de la conspiración militar, sino que después se forma un primer gobierno durante la guerra también republicano y Largo Caballero es llamado varios meses después porque es el líder más carismático. Es decir, es el hombre que realmente las masas ya organizadas militarmente, con las milicias, con los, al que más aclaman. Aquí viene un poco, no quiero perderme, dar demasiado rodeo, el tema del mito del Lenin español. Es decir, durante los años de radicalización del caballerismo, que es el 33, 34, hasta el 35, ahí se genera la idea que él no llega a asumir un poco de la vía de transformar la república burguesa en una república socialista. Una revolución y tal y todo esto. Evidentemente que cuando se forma el gobierno, la primera idea, cuando dimite Casares Quiroga, fue, según algunos historiadores, nombrar presidente del gobierno a Indalecio Prieto. Indalecio Prieto, pues según él cuenta, esa no era la verdadera intención de Azaña. Azaña tenía la intención de poner a un hombre de su propio partido. Y eso coincidía de alguna manera con la posición predominante en el Partido Socialista que controlaba Largo Caballero, que era la idea de decir, no, aunque haya
después de ganar el Frente Popular, incluso una vez ya empezada la guerra civil, mantener un jefe de gobierno republicano con el apoyo del Partido Socialista. Hay algunos que consideran que eso fue un error, porque la mayoría de los milicianos y el pueblo en armas hubieran preferido desde el principio de la guerra un jefe de gobierno socialista. Hubieran preferido a alguien con prestigio. Y en ese sentido, la persona más indicada, algunos sostienen que hubiera sido Indalecio Prieto. Pero ya había desde el 34, desde la resaca del 34, una ruptura muy fuerte entre Indalecio Prieto y Caballero, porque Indalecio Prieto se había hecho la autocrítica del 34 y eso había enfurecido mucho a Largo Caballero. Indalecio Prieto rápidamente dice: ha sido un error, hay que dar marcha atrás, hay que recomponer una alianza con los republicanos, en definitiva hay que volver a la idea del primer bienio, una república, digamos, burguesa, progresista, pero no ir más allá. Entonces, cuando él finalmente le nombran presidente del gobierno, porque es una demanda que sale de los frentes y de las organizaciones obreras, él da un nuevo giro y se transforma el Largo Caballero, que había sido que había justificado de alguna manera que le pusieran ese apodo que él no acepta del Lenin español, se da cuenta de la gran responsabilidad que ha caído sobre él. Y entonces decide actuar de una manera muy unitaria, formar un gobierno con todos los republicanos de todas las tendencias. Se traga los sapos, él nunca fue nada favorable a Esquerra Republicana, a los nacionalistas catalanes, menos aún a los vascos, pero él les ofrece carteras a todos, ofrece carteras al Partido Comunista. Y ya abro un paréntesis para decir: Largo Caballero siempre y a lo largo de toda su biografía, él diferencia siempre el Partido Comunista de las ideas del comunismo. Él dice respetar las ideas del comunismo porque es una corriente legítima en el movimiento obrero, pero no acepta al Partido Comunista porque fue una escisión del Partido Socialista de 1921. Y eso se nota. Y aunque tiene como aliado al PC durante ese periodo en el que Santiago Carrillo lidera la Juventud Socialista y van a la unificación con los comunistas, eso ya a él le alarma. Él no quiere que el Partido Comunista absorba al Partido Socialista. Tiene ese miedo desde el principio. Y ahí empieza su discrepancia. Pero él, de todas maneras, cuando es presidente del gobierno, nombra 2 ministros comunistas. Las cosas al principio van bien, porque incluso consigue un hito histórico, y es que la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, nombre 5 ministros, 5 o 4, ahora no recuerdo, que fue muy difícil, porque ellos venían con unas exigencias previas de tipo anarquista. Querían que el gobierno no se llamara gobierno, sino que se llamara Consejo, que ya lo habían impuesto en Cataluña. Una cuestión aparentemente nominalista, pero que Largo Caballero les convenció. Hombre, si precisamente tenemos que ganarnos a la opinión y a los gobiernos internacionales, nuestra mayor defensa es que somos el gobierno legítimo de la República, atacado por unos rebeldes. Si nosotros desmontamos el gobierno y creamos una especie de consejo de la Comuna de París, entonces vamos a perder todos los apoyos. Y los convence con el diálogo. El Largo Caballero, aparentemente intransigente y anticenetista, porque la legislación social que hizo Largo Caballero era muy basada en el modelo socialista de la concertación y de la participación, contrario al cenetista. Sin embargo, los convence, los integra y se lleva muy bien con los ministros cenetistas durante el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Y con esto termino. En esos 8 meses y medio que fue presidente del gobierno, pues que él observa cada vez con más preocupación que el Partido Comunista, que es el que tiene en gran parte el mérito de haber traído las brigadas internacionales, de la defensa de Madrid, de haber
de haber levantado la moral en los frentes, etcétera, etcétera, el Partido Comunista quiere cada vez más poder y lo quiere principalmente en el ejército. Y Largo Caballero es presidente del gobierno y ministro de la guerra, que prácticamente antes eso iba unido. Entonces, ahí no, ahí Largo Caballero dice de ninguna de las maneras. No me queráis imponer los comisarios políticos de guerra, etcétera. Querían cargarse al subsecretario del Ministerio de la Guerra, que era el general Asensio. Entonces, que era un hombre de su confianza, Largo Caballero. Entonces, Largo Caballero empieza a obsesionarse con la idea de que los comunistas que ya han unificado a la sociedad, a las juventudes socialistas y comunistas bajo la égida de la Internacional Juvenil Comunista, que ya han fusionado al Partido Socialista Catalán y al comunista, creando el PSUV bajo la égida de la Tercera Internacional, él ve que amenazan con, en definitiva, dejarle de figura decorativa el Lenin español, pero ser ellos los que se hacen con el gobierno. Luego hay algunos historiadores que dicen, bueno, pero es que es un hecho cierto que Largo Caballero era un mal ministro de la guerra, es decir, que no llevaba bien el ministerio y que otro era necesario hacerle un cambio. Entonces le exigen un cambio de gobierno donde el Ministerio de la Guerra lo deje el Largo Caballero y pase a manos de un socialista que no sea él. Y aquí se cruza con la revolución que hay entre anarquistas y trotskistas del POUM en Cataluña, y Largo Caballero es uno de los que defiende que eso se solucione pacíficamente. Envía a sus ministros cenetistas a negociar, consiguen negociar y consiguen un arreglo, pero en el gobierno se encuentra con que los comunistas y los socialistas, la mayoría de los ministros socialistas, prácticamente la mayoría de los ministros de todos los partidos, le exigen la ilegalización del POUM e incluso la ilegalización de la CNT. Largo Caballero se opone y al oponerse se levantan los ministros, la mayoría de los ministros le dejan un poco solo y ahí termina. Largo Caballero se ve obligado a presentar su dimisión. Desde luego, el tema de la revolución del 37 en Cataluña y esas jornadas tremendamente dramáticas en el contexto de la guerra civil van a marcar un antes y un después. También incluso, bueno, ya lo has dicho tú con el tema de la ilegalización del POUM. De hecho, el siguiente gobierno, que es el de Negrín, será bastante más tajante en este sentido. Me ha parecido muy interesante la reflexión sobre la caída de Largo Caballero, porque muchas veces se habla de que Largo Caballero digamos, había dejado, bueno, que sus mayores enemigos eran los comunistas, pero desde luego, por ejemplo, lo que habías comentado antes mismamente de la unificación de juventudes socialistas con las juventudes comunistas, es algo que ya en el propio, bueno, a Negrín se lo proponen también. De hecho, hay una propuesta posterior en la cual el Partido Comunista le propone propone al gobierno el que haya unas elecciones en medio de la guerra. Claro, porque ellos sabían claramente que iban a tener una mayor, unos mejores resultados a los que habían tenido los años, durante las elecciones del 36, con el Frente Popular. Y entonces, pues bueno, es esa dinámica que a mí me parece muy interesante también. Y por otra parte, fíjate, hay un libro, yo no sé si lo has leído, Juan, que se llama El PSOE durante la Guerra Civil, de Helen Graham. No lo he leído, ¿no? Pues es un libro muy interesante que yo te recomiendo para ver un poco las relaciones dentro de tanto de Largo Caballero como de Largo Caballero con el resto, digamos, de facciones del propio PSOE. Siguiendo un poco con la entrevista, la verdad que me gustaría destacar un poco la retirada de la vida política de Largo Caballero. ¿Cómo fue esta? Porque, sí, claro, Largo Caballero, incluso después de salir del gobierno, tiene influencia. Bueno, vamos a ver. Por terminar lo otro, decir que una de las cosas que más le indignan, y yo creo que Largo Caballero hay momentos en que, digamos, no digo que pierda los nervios, pero se indigna mucho y le hace actuar a lo mejor de una forma que sus adversarios
que le perjudica ante sus adversarios es cuando él ve que el gobierno, los embajadores soviéticos, los dos que hubo, uno de ellos Rosenberg, asumen las posiciones del PC y van a visitarle para presionarle para que acepte la unificación del Partido Socialista y del Partido Comunista. Eso él termina echando del despacho al embajador, porque hasta ahora habían sido muy respetuosas, y hay una carta por ahí muy interesante, la exposición, magnífica exposición de Largo Caballero que ha hecho la Fundación Largo Caballero, que inauguró en Salamanca, y que espero que vaya por otro sitio porque es una exposición muy buena. Ahí está la carta firmada por Stalin, Molotov y Malenkov, dirigida a Largo Caballero, una carta muy respetuosa, y Largo Caballero le responde, etcétera, etcétera. Incluso, pero llega un momento en que el delegado de la Internacional, antes de que llegara Togliatti y todo esto, el delegado de la Internacional hace uso de, según Largo Caballero, de una presión excesiva sobre él en esa línea. Y él, eso, creo que su oposición a la unificación del Partido Socialista y del Partido Comunista es determinante para su caída posterior. Bueno, él en sus recuerdos está escrito, cada capítulo está escrito en forma de cartas a un amigo. Una de las cartas es en el ostracismo, que es el periodo justamente del que tú preguntas, ¿no? Hay que tener en cuenta que Largo Caballero seguía siendo secretario general de la UGT. Por lo tanto, cuando deja de ser ministro, jefe de gobierno y ministro de la guerra, él sigue siendo el secretario general de la UGT, aunque le hacen rápidamente en definitiva hay un proceso interno y nombran otra ejecutiva distinta, no caballerista, pero al principio él tiene eso. Él sigue siendo el secretario general de la agrupación socialista madrileña. Y él organiza en Madrid, porque aunque se fueron a Valencia, el gobierno y él, pero él iba y venía de Valencia a Madrid. Y en Madrid organiza en el Cine Alcalá, que entonces se llamaba Cine Pardiña, un gran meeting que tiene que estar conectado, no sé, radio con altavoces, a 4 o 5 cines más de Madrid para poder dar cabida a todo el público que había, en el cual él ya se decide a defenderse ante los ataques que se le estaban haciendo. Porque él lo explica muy tal, dice, los que antes me elevaron, los que antes me convirtieron en el Lenin español, etcétera, etcétera, ahora me denigran, que ya no soy socialista, que ya no soy no sé qué. Él sigue actuando en el terreno político, porque es secretario de la agrupación socialista madrileña, en el terreno sindicato es secretario general de la UGT, en el terreno social, porque sigue siendo el representante de los trabajadores en el banco central español, y sigue teniendo una actividad, tiene sus partidarios se reagrupan desde el propio Araquistain a sobre todo Rodolfo Llopis, que había sido su vicesecretario. Él tiene una serie de apoyos, pero están cada vez más en minoría. Prieto está en el gobierno y a su vez Prieto va entrando en minoría. Y llega un momento en que Negrín abandona, digamos, a Prieto, que había sido su jefe político, y se pasa, digamos, por decirlo de una manera así muy sucinta, se pasa a las posiciones del Partido Comunista. Y entonces los dos viejos enemigos, pero que también han sido amigos en ocasiones, Prieto y Caballero, se sienten unidos. Bueno, esto está muy escrito, él es muy definido por él se siente en el ostracismo, abandonado, incluso dice que le niega a la Generalitat una vivienda en Barcelona, cuando él tuvo que irse para
residir en Barcelona porque estaba allí la institución social a la que él representaba, y tiene a sus hijas en Valencia. Y Prieto, él cree que fue la última orden de Prieto como ministro antes de ser destituido, es precisamente poner un avión al servicio de Largo Caballero para que vaya a rescatar a sus hijas a Valencia, porque ya había quedado cortada por los franquistas la comunicación por carretera. Y eso, Largo Caballero, que es, en mi opinión, muy excesivo en los ataques a Indalecio Prieto a lo largo de toda su autobiografía, ahí reconoce y muestra su agradecimiento, que nunca olvidará, sobre este gesto de Indalecio Prieto. Por otra parte, ya digamos después de lo que es la guerra civil, la dictadura franquista conquista por asalto el país, se instaura y, bueno, pues comienzan, digamos, ya esas reflexiones sobre cómo volver a traer la democracia a España. ¿Cuál fue la opinión de Largo Caballero en este sentido? Bueno, yo quería decir, si me permite, brevemente, que naturalmente antes del 46 hay todo el exilio de Largo Caballero en Francia, hay la ocupación alemana en Francia. Entonces, Largo Caballero tiene, como otros muchos republicanos, cuando los alemanes entran en Francia, que ocupan el norte y el este y prácticamente todo el país, aunque una parte del país, el sur y el este, mejor dicho, pues quedan bajo el gobierno títere de Vichy, pues tienen que huir porque, y además no solamente huir hacia el sur, sino esconderse, porque el gobierno franquista ha lanzado a la búsqueda y captura de exiliados españoles en Francia, ha lanzado incluso, porque luego fue ministro del ejército, el general Barroso, y al embajador español franquista en París ya puesto, de Querica, lo ha puesto a la búsqueda de tal. Por eso son encontrados por la Gestapo y devueltos a España y fusilados con Pains, Cruz Salido, Peyroy y Zugazagoitia, exministros de la República. Y Largo Caballero también tiene que huir. Él huye 2 días antes de que los nazis entren en París. Él va a buscar a Llopis, que vive en Albi, en el sur de Francia, pero hace un largo peregrinaje con su cuñada y con sus 3 hijas en tren que dura 4 días o 5 el viaje, que es tremendo. Y allí, cuando llega, el prefecto de la policía no le deja instalarse, pues no quería 2 republicanos importantes españoles en su pequeña ciudad. Y pasa una epopeya tremenda, pero de todas maneras es detenido y es llevado durante 2 años y pico de cárcel en cárcel, a veces en libertad, en confinamiento, en un hotel, otras veces en una casa en alquiler, otras veces en cárcel, hasta que termina en el cuartel de la Gestapo en París, y del cuartel de la Gestapo en París al cuartel de la Gestapo en Berlín, y de allí al campo de concentración. Todo eso es impresionante. Largo Caballero es uno de los dirigentes del movimiento obrero que más ha sufrido. No fue fusilado, pero bueno, en la práctica fue asesinado, como se verá que cuando sale, y ahora entro tu pregunta, cuando sale del campo de concentración en 1945, liberado por las tropas rusas y polacas, él ya le quedan pocos años de vida. Él, que ya estaba enfermo y con arteriosclerosis, con 1000 problemas durante el exilio, él llega a París y se encuentra con que, bueno, le quedan pocos meses de vida. Él se encuentra con que en París se está reconstruyendo la unidad del Partido Socialista y de la UGT, y él había decidido quedarse al margen, pero en un momento determinado, él vive con su hija Carmen allí, las otras hijas están ya en México, y
y él decide apostar por digamos, la recuperación de la democracia en España. ¿Qué es lo que pasa? Que los aliados no han invadido España al terminar la guerra. Al no invadir España, entre otras cosas porque el gobierno británico siempre jugó a dos barajas y el gobierno francés pues, tenía mucho menos peso, pues se perdió la oportunidad histórica de haber, digamos, desalojado al gobierno franquista. Entonces había que buscar otras vías. Largo Caballero se da cuenta. Lo que pide el gobierno republicano en el exilio es una utopía. No hay fuerzas para ello. La pura restauración automática de la República es inviable. Hay que hacer una transición. Entonces él plantea un plan de 11 puntos, no para negociarlo con el gobierno franquista, sino porque obviamente no querían tener contacto con el franquismo, sino para que unos gobiernos hubiera una mediación internacional de los países suramericanos, con el que estaba al frente el presidente de Cuba, Grau, para que se convenza, digamos, de alguna manera, al franquismo para que se haga una transición hacia la democracia a cambio de que no hubiera represalias sobre ellos, etcétera, etcétera. Pero ese plan era ingenuo porque la dictadura estaba muy fuerte y la dictadura sabía que los Estados Unidos, incluso la propia Gran Bretaña, preferían un gobierno franquista a una democratización. Entonces, pero él pelea, lucha, se enfrenta al gobierno republicano en el exilio, se enfrenta al Partido Socialista, incluso a su siempre colaborador y amigo Rodolfo Llopis, se acerca a los comunistas, porque él vuelve con la misma idea que tuvo durante su gobierno. Aquí no caben divisiones, tenemos que estar todos unidos. España está agotada, España necesita recomponerse, no podemos ir a una nueva guerra civil, España necesita tranquilidad, hay que hacer una transición sin revanchas. De alguna manera esos son el resumen de sus 11 puntos. Obviamente, por parte de ese plan voluntarista, como se vio después, no tenía ninguna salida, pero un sector del socialismo lo apoyó. Indalecio Prieto desde México recompone una muy buena relación epistolar con Largo Caballero y él se pone del lado de los partidarios de que se haga una mediación, porque ven absolutamente imposible imposible imponer una democratización, digamos, forzosa al régimen. Pero Largo Caballero enferma, prácticamente llegó enfermo y no le da tiempo a más y muere. Y con esto termino, recibe en su entierro en el cementerio francés Père Lachaise, recibe homenajes y honores de jefe de Estado, cosa que señalo para marcar la contradicción con que ahora la alcaldía, donde él fue 5 veces concejal, le niega una placa, cuando un gobierno no comunista, no socialista, un gobierno de concentración en Francia, le hace honores de jefe de Estado en su entierro. Es quizá algo a destacar. Yo la verdad que a mí esto de las placas, que por cierto ya han tenido varias condenas por lo mismo, o sea, quiere decir que se están pasando por el forro la ley de memoria democrática. Y de hecho creo que va a haber una confrontación ideológica bastante grande en este sentido, porque les interesa, por supuesto, llevarlo a ese terreno. Y bueno, pues por último, la verdad es que es una pregunta muy llana, que quizá incluso ya se ha respondido, así que quizá pues la respuesta puede ser también breve, y es un poco el cómo crees, Juan, que se puede recuperar la figura de Largo Caballero, y cómo crees que se puede divulgar. Más allá de, por ejemplo,
la utilidad que tiene, que a mí me parece inmensa, del libro que has escrito, o por ejemplo, pues eso, una placa. Sí, bueno, lo de la placa es una cuestión simbólica, obviamente, de justicia. Imagina que me parece que en el último artículo que he escrito yo lo ponía de relieve que le quitan la placa en la Junta Municipal, pero no quitan la de Indalecio Prieto, al cual han defenestrado también, le han quitado la calle a los dos. Pero la placa de Indalecio Prieto en la calle Carranza no la quitan. Y no la, o Alberto Aguilera, ya es más, ahora mismo se me va el nombre de la calle, no la quitan porque la ha puesto Ana Botella. Es decir, que el propio PP pone una placa a Indalecio Prieto hace pocos años, es verdad que a propuesta de la agrupación socialista de Chamberí, y van y derriban a martillazo la placa del otro condenado de Largo Caballero. Pero esos son simbolismos. Yo creo que lo que han querido hacer es una respuesta al tema de la exhumación de Franco y de otros aspectos. Es decir, una parte de la derecha no acepta que hay cosas que a estas alturas es correcto revisarlas. Hicimos una transición, yo soy de los mayores defensores de la transición, creo que se hizo bien durante muchos años de no tocar ciertas cosas, pero también es verdad que necesitamos en esta nueva etapa democrática acabar con ciertas simbologías y ciertas ataduras, por decirlo de alguna manera, histórico-políticas con el pasado franquista. Es decir, que no pasa nada porque se haya exhumado la tumba de Franco con lo de Queipo de Llano, o como antes cuando se quitó la estatua, etcétera. Eso no tiene que llevar a una especie de borrado de todo. Es decir, eso es absurdo. Es decir, si un personaje, aunque fuera franquista, destacó por otras cosas y tiene un reconocimiento en su ciudad o de lo que sea por esa tarea, esa labor, pues me parece absurdo que quieran eliminarlo. Es decir, como el caso de Pedro Muñoz Seca, que además lo fusilaron, digamos, los republicanos, quitarle la calle al autor de La venganza de Don Mendo, a una persona que se le ha puesto esa calle por su faceta de escritor, no porque fuera franquista ni porque muriera en Paracuello ni nada de esto, me parece una exageración. Entonces, también señalo una frase de Corpus Vargas, que fue un republicano, porque en sus memorias da una visión bastante objetiva de las cosas, que dice cambiar los nombres de todos los nombres del régimen anterior, aunque no esté justificado, él dice garrulería. Es decir, que no se puede borrar toda una época, pero desde luego los símbolos más odiosos, como todo lo que hace relación a Franco, por ejemplo, y a otros personajes así, la derecha debería estar de acuerdo. Y ese es el problema mayor, que es que hoy día la derecha no ha hecho ningún esfuerzo para consensuar las leyes de memoria histórica con el Partido Socialista. De hecho, creo que esto no deja de ser al final, y a mí me parece interesante esta reflexión, yo te la traslado porque, pues mira, ya que estamos hablando de memoria, pues dedicamos una pequeña parte de este programa a memoria, ¿no? Pero da la sensación de que reconocen en sí mismos y en su tradición política el golpe de Estado y los, digamos, instigadores y, digamos, los que hicieron el golpe de Estado. Lo cual me parece como una especie de anomalía, ¿no? En esta democracia. Porque al final también hubo gente de derechas que defendió la República desde posiciones de derechas, Claro. y que desde luego defendieron la legalidad vigente en tanto en cuanto el Frente Popular había ganado unas elecciones.
que eso no se pone en duda, incluso los propios autores. Al otro día me hacía gracia porque leía un libro que el autor decía, era un libro que además era fantástico, era el libro hablaba de que había habido fraude en las elecciones del Frente Popular, y luego la misma persona que digamos hablaba del fraude, al final decía, bueno, pero es que este fraude no había sido digamos lo suficientemente importante como para que hubiera cambiado los resultados, y era como, bueno, se está ustedes diciendo de si hubo fraude, eso es objetivamente, sin embargo al final llegas a la conclusión de que este no fue determinante, y entonces desmontas todo el argumento, ¿no?, que tiene parte de la derecha en este país. Y la verdad que me parece curioso, y lo mismo digo con esto, al final yo creo que es que se sienten reconocidos o se sienten representados en eso, y es triste, pues vivimos en una democracia finalmente. Así Claro. que... Pero bueno. Ahí, lo de las elecciones del 36, sin entrar en ello, bueno, es muy difícil que unas elecciones quien haga fraude en sea la oposición. Las elecciones, normalmente quien puede hacer fraude es el gobierno, el que las organiza, las elecciones, no lo de la oposición. Esto es como lo que dice Bolsonaro o dice Trump, no, es que va a haber fraude, pues estás tú gobernando, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ver, es evidente que está habiendo, desgraciadamente, una polarización, sin entrar en ver quién es más responsable de esa polarización o no, pero que esa polarización está teniendo un efecto negativo, y es que está enfrentando mucho a los dos principales partidos de los dos bloques, el Partido Popular y el Partido Socialista, a tal punto que casi no pueden hablar de nada, pero yo creo que el Partido Popular está haciendo en algunos temas una involución, por ejemplo, en estos temas. Es decir, mucha gente no se acuerda de que fue Aznar quien concedió el derecho a la nacionalidad a los brigadistas internacionales, ¿no? Y creo que en el Ayuntamiento de Madrid, en la época de Ruy Gallardón, se hicieron gestos parecidos. Ahora no recuerdo el simbolismo, pero gestos parecidos en ese sentido. El propio Aznar elogió la figura de Azaña cuando se recuperaron los diarios robados, hizo una serie de actos para no sé quiénes van, que eran actos tendentes por el Partido Popular de decir, oye, nosotros no tenemos nada que ver con el franquismo, somos un partido de derecha, pero Manuel Azaña es una figura importante y hay que reconocerle y hay que no sé qué y no sé cuánto. Además, mi intelectual o las brigadas internacionales fueron jóvenes generosos que vinieron aquí. Pues tú puedes pensar que se equivocaron, pero haces un gesto de tal. Y en ese sentido yo creo que hay una involución que a mí me parece muy negativa por parte del Partido Popular. Pues sí. Has tocado el micrófono. Sin duda alguna sí, me parece que sí, he tocado el micrófono y bueno, pues se ha ido. Es que esto de que tener digamos, un de apagado y encendido es para no cortar y sobre todo para que no se oiga el sonido de fondo. Cosa que ya saben también los oyentes. Y bueno, pues Juan, me gustaría que nos despidiéramos, sobre todo, bueno, agradeciéndote esta hora que nos has prestado, porque me parece muy interesante. Creo que además rescatar la memoria de personajes como Largo Caballero y rescatar, por supuesto, diversas figuras en este sentido es realmente interesante. Y también, por supuesto, nos gustaría bueno, pues destacar y recomendar, por supuesto, el libro de Almuzara. Nos vamos a ver dentro de poco, así que espero que me lo firmes. Vale, muchas gracias, muchas gracias. También solamente decir que la Fundación Largo Caballero, por lo que tú has dicho, el libro evidentemente, creo que puede aportar modestamente algunas cosas, pero la Fundación Largo Caballero está haciendo una labor, yo creo, desde hace muchos años, muy valiosa para difundir y reivindicar la figura de Largo Caballero.
Pues muchísimas gracias. Dejamos el link para que podáis adquirir el libro y por otra parte os dejamos también las redes sociales donde de hecho reseñaremos el libro en nuestra página web y por otra parte donde, bueno, pues intentaremos también hacer, pues eso, una serie de fotos en los actos en los que, bueno, pues coincidamos, ¿verdad, Juan? Así que nada, muchísimas gracias. Os dejamos también las redes sociales, ya sabéis que nos podéis seguir en iVoox y en Spotify. Y sencillamente eso. Muchísimas gracias y chao.